El 22 de junio, el panorama estratégico en el flanco norte de Ucrania experimentó un giro inesperado cuando Bielorrusia, el aliado más estrecho de Moscú, desactivó de forma repentina los repetidores de señal en su territorio, interrumpiendo el corredor utilizado por Rusia para dirigir sus oleadas nocturnas de drones hacia territorio ucraniano. Esta acción, que paralizó de inmediato las incursiones aéreas desde el norte, se produjo precisamente en un momento en el que Vladimir Putin solicitaba una mayor implicación militar de Minsk. La desconexión no responde a un cambio diplomático voluntario por parte del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sino al cumplimiento estricto de un ultimátum de 7 días planteado directamente por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Para España y el conjunto de la Unión Europea, este movimiento adquiere una relevancia geopolítica de primer orden, ya que no solo altera la seguridad del espacio fronterizo de la OTAN, sino que evidencia las primeras fisuras visibles en el eje de seguridad de Moscú, redefiniendo el equilibrio de fuerzas en la periferia de Europa. El origen directo de este acontecimiento se sitúa el 19 de junio. Fecha en la que Zelensky lanzó una advertencia pública y explícita dirigida a las autoridades de Minsk. El mandatario ucraniano denunció que las torres de comunicación en suelo bielorruso albergaban equipos informáticos esenciales para guiar los ataques de drones contra la población civil ucraniana, especialmente en las regiones occidentales. Con un plazo improrrogable de una semana, Kiev advirtió de que si Bielorrusia no desmantelaba o apagaba dicha infraestructura de navegación, las fuerzas ucranianas intervendrían de forma directa para neutralizar los objetivos. El plazo vencía el 22 de junio y, según los datos de la inteligencia ucraniana y los informes de la Guardia Fronteriza en la región septentrional de Chernígov, los equipos dejaron de emitir señal esa misma noche, confirmándose el cese de los vuelos de drones de tipo Shahed procedentes de la frontera norte. Este episodio introduce un matiz de profunda contradicción en la postura de Bielorrusia, reflejando la delicada posición de su liderazgo. A pesar del apagado efectivo de los sistemas, Lukashenko no ha pronunciado una sola palabra en público sobre esta decisión. Al mismo tiempo que ordenaba silenciar los repetidores, el Ministerio de Defensa bielorruso llevaba a cabo maniobras de movilización militar en la frontera. Una dualidad que los analistas interpretan como un intento de mantener un doble juego defensivo, ceder ante la presión militar de Ucrania para evitar ser arrastrado al conflicto y, simultáneamente, exhibir fuerza ante su propia población y ante Moscú. Los datos de fuentes abiertas ya habían identificado meses atrás que estas redes de comunicación terrestres funcionaban como la columna vertebral de los ataques rusos de largo alcance, los cuales dependen de la infraestructura fija para corregir sus trayectorias de vuelo a cientos de kilómetros de distancia. Para comprender la viabilidad de este ultimátum y la reacción de Minsk, es preciso señalar un antecedente clave ocurrido a finales de mayo. En esa fecha, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania anunció que su inteligencia había identificado alrededor de 500 objetivos estratégicos dentro del territorio bielorruso, enviando una señal inequívoca sobre la vulnerabilidad del país vecino. El propio Lukashenko reconoció posteriormente en una entrevista las debilidades militares de su nación, admitiendo que si Ucrania lanzara una campaña de ataques contra sus infraestructuras energéticas y logísticas, Bielorrusia quedaría expuesta debido a que sus defensas antiaéreas, basadas principalmente en sistemas de la era soviética, no están preparadas para la guerra moderna de drones de bajo vuelo. Además, el líder bielorruso señaló que una implicación directa o la apertura de un frente norte desde su territorio alargaría la línea de combate en 1.500 kilómetros de terreno llano y boscoso, una extensión imposible de defender para un ejército de 45.000 efectivos. La relevancia de esta noticia radica en un elemento técnico y operativo que define la paradoja de la guerra contemporánea. Aunque un dron de producción masiva parezca un elemento autónomo, su eficacia operativa a larga distancia depende de una red de repetidores terrestres que guíe su navegación. Al apagarse este soporte en Bielorrusia, Ucrania ha logrado neutralizar un corredor de ataque completo,
sin la necesidad de emplear costosos misiles de defensa antiaérea. Esto simplifica de inmediato las tareas de protección del espacio aéreo ucraniano y priva a las fuerzas rusas de una ruta que obligaba a dispersar los sistemas de defensa. Sin embargo, en el análisis geopolítico, es fundamental separar los hechos confirmados de los elementos que aún generan incertidumbre. Aunque está verificado que el flujo de drones desde el norte se ha detenido y que las señales de los repetidores cesaron el 22 de junio, todavía se discute si los equipos tecnológicos fueron desmantelados por completo o si simplemente permanecen apagados de forma temporal. Esta distinción es crítica, ya que un apagado reversible abre la posibilidad de que la infraestructura vuelva a entrar en funcionamiento tras las consultas políticas entre Minsk y Moscú. El verdadero indicador de la solidez de esta medida será la evolución de la seguridad en el corredor norte durante las próximas semanas y la capacidad de Rusia para reemplazar dicha capacidad tecnológica desde su propio territorio. Este acontecimiento importa a la comunidad internacional, y de manera muy particular a los países de la Unión Europea y la OTAN, porque altera la percepción de control absoluto que el Kremlin ejercía sobre sus socios periféricos. Que el aliado más dependiente de Moscú ceda ante un ultimátum de Kiev, desoyendo las peticiones de las Fuerzas Armadas rusas, revela que el miedo y la disuasión ya no operan de la misma manera en la región. Para España, como miembro de la Alianza Atlántica, la estabilidad del flanco oriental de Europa y la constatación de que la infraestructura de Bielorrusia deja de ser una plataforma operativa directa para la agresión militar, representan un cambio de notable valor estratégico en la seguridad colectiva del continente. La secuencia de acontecimientos que condujo a la interrupción de la ruta aérea del norte se desarrolló de forma vertiginosa a lo largo de 7 días, revelando una intensa actividad de inteligencia y un cruce de declaraciones oficiales que evidencian la gravedad de la crisis. El cronograma comenzó a consolidarse de manera pública el 19 de junio, cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compareció en una conferencia de prensa para lanzar un ultimátum directo a las autoridades de Minsk. En su intervención, el mandatario detalló la existencia de repetidores de señal instalados en torres de comunicación bielorrusas cerca de la frontera, señalando que estos equipos guiaban los ataques diarios contra civiles e infraestructuras. Zelensky fijó un plazo de una semana para su apagado o desmantelamiento, advirtiendo de que, en caso contrario, Ucrania procedería a la neutralización de dichos objetivos mediante el uso de la fuerza. Esta declaración pública supuso un cambio de estrategia por parte de Kiev, que pasó de la denuncia diplomática a la disuasión operativa directa. La respuesta sobre el terreno no se hizo esperar, abriendo un periodo de silencio administrativo por parte del gobierno bielorruso, pero acompañado de movimientos técnicos verificables. El 22 de junio, fecha límite del ultimátum, los servicios de inteligencia y la Guardia Fronteriza de Ucrania en la región septentrional de Chernigov confirmaron que las frecuencias emitidas por estos dispositivos se habían apagado por completo. 2 días más tarde, el 24 de junio, el propio Zelensky ratificó la información tras recibir los informes del jefe de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia militar. Paralelamente, los partes de control de fronteras reflejaron que las oleadas de drones de origen iraní, conocidos como Shahed, que habitualmente cruzaban ese corredor técnico, desaparecieron de los radares de vigilancia de la zona norte, validando los datos de la interrupción del sistema de guía. Por su parte, la reacción oficial en Moscú reflejó un profundo malestar ante el retroceso de su socio estratégico. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó formalmente a Ucrania de cometer un acto de agresión y de violar flagrantemente la soberanía territorial de Bielorrusia. Sin embargo, más allá de la retórica diplomática, la preocupación central de las autoridades rusas se manifestó en la convocatoria urgente de una reunión presencial entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko para evaluar la situación. Esta reacción rápida de la presidencia rusa coincide con los informes de la comunidad de analistas y blogueros militares rusos, quienes expresaron su indignación en redes sociales y canales especializados. Estos sectores confirmaron que la desconexión afectó directamente a la infraestructura operada
en suelo bielorruso por la compañía de telecomunicaciones rusa MTS, un elemento que la aviación no tripulada de Moscú utilizaba de manera habitual para la corrección de rumbo y control de sus vectores de ataque. A este escenario de tensión técnica se sumó la revelación de datos publicados por medios de comunicación internacionales, como el diario estadounidense The Wall Street Journal. Según estas informaciones, durante las jornadas previas a la crisis, el gobierno ruso había presionado intensamente a Minsk para obtener una autorización formal que permitiera el lanzamiento masivo de drones desde bases puramente bielorrusas, con el objetivo de ejecutar operaciones de provocación aérea cerca de las fronteras orientales de la OTAN. Asimismo, se planteó la petición de una participación más activa de las tropas bielorrusas en tareas de apoyo logístico y operativo dentro de la campaña militar. La negativa tácita de Lukashenko, materializada en el apagado de los repetidores, supuso una reducción drástica de las facilidades que Rusia consideraba consolidadas en el flanco norte desde el inicio de la intervención en el año 2022. El análisis de estos acontecimientos requiere examinar detalladamente el funcionamiento de los sistemas afectados para comprender el impacto real de la medida. Los repetidores de señal en cuestión actúan como enlaces terrestres indispensables para los drones de largo alcance, los cuales, a pesar de sus sistemas de navegación por satélite, necesitan corregir su trayectoria y mantener enlaces estables frente a las contramedidas de guerra electrónica ucraniana. La desactivación de esta red en la frontera bielorrusa introduce un vacío cobertura que obliga a las fuerzas aeroespaciales rusas a buscar rutas alternativas más largas y expuestas a través de su propio territorio. Al mismo tiempo, este giro informativo coincide con una semana especialmente compleja para el Kremlin en otros sectores del conflicto, como el racionamiento de combustible reportado en la península de Crimea tras los ataques reiterados a sus centros logísticos y el descenso en la capacidad de refinado de petróleo en el interior de Rusia debido a la campaña de drones ucranianos de largo alcance, finalmente. Es fundamental destacar que la situación sobre el terreno dista de ser definitiva y presenta múltiples factores en evolución. Aunque el cese de los ataques con drones desde el norte es un hecho verificado en los últimos días, los analistas militares advierten de que los equipos técnicos no han sido destruidos de forma física, sino únicamente silenciados. Esto significa que la infraestructura permanece intacta en las torres de comunicación, y su reactivación técnica sigue siendo una posibilidad operativa si cambian las condiciones de la negociación o si la presión política de Moscú sobre el régimen de Minsk logra revertir la medida. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa bielorruso continúa desarrollando ejercicios de movilización militar cerca de la frontera ucraniana, un recordatorio de que la neutralidad forzada de Lukashenko convive con la necesidad de asegurar su propio territorio frente a una escalada generalizada que afecte directamente a la estabilidad institucional de su país. Para comprender el alcance completo de la decisión de silenciar los repetidores en la frontera norte, es necesario analizar el contexto previo de las relaciones entre Minsk y Moscú, así como el marco internacional en el que se inscriben estas tensiones. Desde el inicio de la intervención militar en el año 2022, el territorio bielorruso ha funcionado como una plataforma logística fundamental para las Fuerzas Armadas rusas, sirviendo de base para ofensivas terrestres y lanzamientos de misiles. Sin embargo, la prolongación del conflicto y el incremento de las capacidades de ataque de largo alcance por parte de Ucrania han alterado los costes políticos y de seguridad para el gobierno de Alexander Lukashenko. El temor a sufrir represalias directas sobre sus infraestructuras críticas, expresado por el propio mandatario en declaraciones previas, ha terminado por condicionar una postura que inicialmente parecía incondicional hacia los planes estratégicos del Kremlin. Este distanciamiento técnico coincide además con un escenario de dificultades acumuladas para la administración de Vladimir Putin en diversos ámbitos de su órbita de influencia regional. Durante las últimas jornadas, la península de Crimea ha visto comprometida su estabilidad defensiva y de suministros,
registrándose un racionamiento de combustible debido a los impactos sufridos en sus líneas de comunicación y almacenamiento. En el interior del territorio ruso, la capacidad de refinado de petróleo ha descendido notablemente tras una continuada campaña de ataques contra plantas estratégicas, obligando al despliegue de sistemas de protección antiaérea desde el frente hacia la capital y puntos neurálgicos como el puente de Crimea. A este desgaste operativo se añaden fisuras en el plano político y propagandístico, ejemplificadas por las tensiones internas en los liderazgos militares y la inestabilidad en capitales europeas tradicionalmente próximas a Moscú, como Belgrado, donde el gobierno ha afrontado serias crisis institucionales. En este marco de vulnerabilidad, las consecuencias a medio y largo plazo de la crisis de los repetidores abren múltiples escenarios respecto al futuro del eje geopolítico entre Rusia y Bielorrusia. Por un lado, la posición negociadora de Lukashenko parece haberse reforzado al presentarse ante Moscú como un actor indispensable pero condicionado por su propia seguridad. Este movimiento se ha visto respaldado en el plano diplomático por la reciente aproximación de Minsk hacia Pekín, donde las autoridades chinas han emitido declaraciones oficiales de apoyo explícito a la soberanía territorial bielorrusa tras reuniones bilaterales de alto nivel. Para Bielorrusia, el respaldo económico y político de China representa una alternativa de diversificación estratégica fundamental frente a la tradicional dependencia financiera y energética que mantiene con la Federación de Rusia, limitando la capacidad de coerción inmediata por parte del Kremlin. Por otro lado, la respuesta de Moscú ante este precedente plantea un serio dilema para su estrategia de disuasión. Si el gobierno ruso opta por ejercer represalias económicas o políticas severas contra Minsk, corre el riesgo de desestabilizar por completo a su aliado más estratégico en las fronteras de la Unión Europea y la OTAN. Por el contrario, si tolera la desconexión de sus sistemas de guía sin aplicar contramedidas, emite una señal de debilidad hacia otros socios de la región, demostrando que la presión y los ultimátums de Kiev puede alterar las decisiones operativas dentro de su propia esfera de seguridad. Para Ucrania, la efectividad del plazo impuesto confirma la viabilidad de su estrategia de disuasión basada en la demostración previa de capacidades de ataque profundo, consolidando un cambio de tendencia en la gestión de su flanco septentrional desde la perspectiva de la seguridad europea. Los acontecimientos del 22 de junio redefinen las prioridades de vigilancia en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. La reducción de la actividad militar rusa en el territorio bielorruso disminuye la presión inmediata sobre las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia, países miembros de la OTAN que vigilan con atención cualquier intento de instrumentalización de ese espacio geográfico para operaciones de provocación. Asimismo, para los intereses de la Unión Europea y de España en el marco de la política exterior común, la constatación de fisuras operativas en el bloque aliado de Moscú ofrece un nuevo elemento de análisis sobre el nivel real de cohesión y resistencia de las alianzas euroasiáticas frente a un conflicto de desgaste prolongado. La evolución de este episodio dependerá de si el apagado de la infraestructura de navegación aérea se consolida como una medida permanente o si, por el contrario, representa un repliegue táctico y temporal de Lukashenko mientras gestiona las presiones cruzadas de Kiev y Moscú. La firmeza de la frontera norte y la reconfiguración de las rutas de ataque rusas serán los indicadores clave para evaluar el verdadero alcance de esta crisis diplomática y militar en periferia europea. Les invitamos a dejar sus impresiones en la sección de comentarios para analizar el desarrollo de estos acontecimientos en los próximos días.